hacerlo esto, vamos a ver en la parte que a mí me toca, la parte que me incumbe mucho más, cómo combinar los diagnósticos y cómo ver la importancia del análisis de la superficie de los pacientes que tienen glaucoma. Y cómo implementar esta nueva metodología diagnóstica que nos presenta Dius en su versión 2 con el TFOS sobre cómo podemos hacer nuestra práctica diaria. Cuando llegamos a una consulta típica de glaucoma, lo primero que le preguntamos a los pacientes es cómo creen que está sus ojos, su calidad de vida, y nos dicen siempre nunca ha estado mejor, y cuando lo vemos nos damos cuenta realmente que esto no es así. Vemos que la enfermedad de la superficie ocular está presente, la alteración de la superficie ocular está presente casi en la gran mayoría de nuestros pacientes. Vamos a repetir, no vamos a repetir, vamos a hablar muy rápidamente. Todos sabemos que, según la definición de Dius-2, es una enfermedad de múltiples factores. Se pierde la homeostasis de la película, se acompaña de síntomas oculares, y hay una inestabilidad e osmolaridad de la superficie, inflamación, y lo más importante, termina en un daño de la superficie ocular con anomalías neurosensoriales que desempeñan papeles etiológicos. En realidad no solamente es la lágrima, es la córnea, es el limbo, es la conjuntiva, es lo que Murube decía, es la cuenca lagrimal donde el mar lagrimal está presente. Es un círculo vicioso todo esto del ojo seco, donde la enfermedad de las glándulas de meibomio produce infección, esta inflamación con liberación de citoquinas, los demodex que están ahí, que son esos inquilinos presentes, están ahí y proliferan. Y aumenta la osmolaridad, inflama la superficie, da inestabilidad de la película lagrimal, y esto se continúa, se perpetúa en un círculo. Esta enfermedad de superficie ocular, ¿cómo va en el glaucoma? Y no solamente en el glaucoma, Alejandro nos va a hablar de cirugía refractiva, también pensemos en catarata, también pensemos en uveitis, en rosácea, en una serie de cosas que vamos a ver. Pablo nos va a hablar también de algunas cosas más. Y cuando aterrizamos en glaucoma, sabemos que tenemos un tratamiento continuo. Siempre el glaucoma, una vez que diagnosticamos glaucoma, vamos a tener un tratamiento posiblemente medicamentoso, continuo y crónico. ¿Y saben qué? Como especialistas en glaucoma siempre pensamos en la presión ocular y siempre nos olvidamos de la superficie ocular. Y hay una tremenda relación entre estas cosas. Hay muchos trabajos, vamos a hablar muy rápido de esto. Los pacientes con glaucoma e hipertensión ocular tienen mayor tasa de prevalencia de enfermedad de superficie ocular que otros que no la tienen. Otra cosa, la mayoría de nuestros pacientes con glaucoma son de edad avanzada, a partir de los 40, comienza esto, 40 o 50.000 kilómetros, se acabó la garantía para todos, y el glaucoma aparece también. Y la enfermedad de superficie ocular también. Ambas prevalentes en ancianos o coexisten. Y la enfermedad de superficie, pues, nos vamos secando con el tiempo. Cerca del 11% de los pacientes entre 40 y 59 años y 18% de los mayores de 80 años tienen enfermedad de superficie ocular. Y la vemos a veces reflejada así. El 66% de sujetos con enfermedad de superficie ocular grave tienen glaucoma. 60% de pacientes con glaucoma tienen síntomas de enfermedad de superficie ocular. Mientras más fármacos, más síntomas. Y con 3 fármacos y tratamientos prolongados en el tiempo son aquellos que tienen más problemas. La gran mayoría de los pacientes en nuestros medios generalmente no tenemos tanta disponibilidad de gotas sin preservante. Ya está una nueva ola que está llevando con esto, pero todavía la gran mayoría de las gotas vienen con preservantes. Y esto de estos, el cloruro de benzalconio. Y con el 52% de los pacientes que usan gotas con preservantes tienen síntomas. Y si tienen 2 medicamentos por separado, más. Y inclusive los beta bloqueadores por sí mismos tienen una disminución de la secreción lagrimal. El benzalconio eleva la osmolaridad por su efecto detergente que lo da el amonio cuaternario, que es un amonio cuaternario, reduce la estabilidad de la película, favorece la evaporación, es un ojo típicamente evaporativo, incrementando aún más la osmolaridad. Y fíjense, interesante, el breakup time, hay una alta correlación entre incremento de osmolaridad y reducción del tiempo de ruptura. Y como no hay déficit de secreción,
no hay una exacta correlación con el test de Schirmer, que parece normal. Y fíjese que la gran mayoría del oftalmólogo general, lo primero que le hace al paciente es un Schirmer, y cuando lo encuentra correcto, dice, no pasa nada, aquí no hay ningún problema, y no está haciendo un estudio adecuado. Entonces, cuando hacemos el tratamiento con fármacos, tenemos el problema de que el 60% tenemos alteraciones compatibles con eso, un 67%, 68% tiene alteración de la estabilidad de la película lagrimal, y el 47% una osmolaridad de la lágrima superior a 308 milimoles por litro, que son los límites. Esta hiperesmolaridad induce apoptosis, inflamación, liberación de citoquinas y desencadena factores evaporativos. Fíjense, no solamente es en el momento que estamos poniendo las gotas donde va a tener efecto este tratamiento, sino que a nosotros que finalmente recurrimos a la cirugía, en algunos casos para solucionar el problema de la presión ocular, cuando tenemos una superficie ocular expuesta en el tiempo a toda esta noxa inflamatoria, a esta noxa tremendamente irritativa, en este ojo seco, la picazón, la fotofobia, se presentan. Pero ¿cuál es el riesgo que tenemos? Que al haber alterado todo ese espacio donde nosotros podemos actuar en la cirugía, podemos tener un riesgo de fracaso de la cirugía de glaucoma porque nuestras ampollas no van a ser adecuadas, nuestro cierre de las heridas no va a ser adecuado, vamos a tener seidel en mayor cantidad, el tejido que vamos a utilizar para los diferentes tipos de esquemas terapéuticos quirúrgicos no va a ser el adecuado, ya está inflamado, y hay una ya en la recuperación de la cirugía. Es importante. ¿Por qué? La inflamación subclínica, infiltración de células inflamatorias, activación de fibroblastos en colon, y en el postoperatorio mayor fibrosis subconjuntival que pueda bloquear el flujo de salida, falla quirúrgica. Agréguenle esto a nuestro mestizaje, agréguenle esto a las poblaciones afrodescendientes que tenemos, y fíjense la cantidad de problemas que podemos tener. Ok, entonces, al disminuir la densidad de células, aumentar la densidad de células epiteliales basales, activación de queratocitos, disminución de nervios subbasales, mayor tortuosidad de ellos, vamos a tener un caldo de cultivo grande para tener fracasos en nuestra cirugía. Fíjense bien también que el tratamiento con fármacos nos va a producir blefaritis, queratoconjuntivitis zika, punteada superficial, especialmente en esquemas largos. Otra cosa importante que a veces no vemos, nosotros somos buenos diagnosticando, somos buenos tratando, pero no nos preocupamos de que la gente cumpla. Y este es uno de los mayores fracasos en el tratamiento de glaucoma. Molestias que causan la enfermedad de superficie ocular puede ser un factor muy importante en un mal cumplimiento o abandono del tratamiento. Y entonces es importantísimo que antes de comenzar el tratamiento de glaucoma, si no hacemos otra cosa, es descartar o diagnosticar cualquier problema de superficie ocular para tratar de primero solucionarlo y que sea fundamental para que el paciente siga adecuadamente el tratamiento. Ahora, el estudio Light, que ha sido publicado en el Journal de Ophthalmology en 218, nos da luz verde para pensar, y soporta muy bien, que tenemos la alternativa del SLT como primera opción. Actualmente en nuestro medio la primera opción, el 80% es tratamiento médico, pero ya tenemos algo que sustente la posibilidad, yo lo uso, Juan lo usa, varios de nosotros lo usamos como primera opción, y va a estar el tratamiento en nuestras manos más que en las manos. Ok, ¿cómo llevamos todo esto? Ya sabemos que hay un problema en la parte del glaucoma y la enfermedad de superficie ocular, realmente en el tratamiento. ¿Cómo examinamos al paciente? ¿Nosotros los que hacemos glaucoma podemos examinarlo? Sí. ¿Cómo hacemos? Lo clásico, lo antiguo, siempre se hacen las pruebas diagnósticas objetivas. Schirmer lo hacemos, tiempo de la película lagrimal con nuestra lámpara hendidura, rosa de bengala y otros colorantes. Pero les aseguro que el paciente que le hacen ustedes esto, se siente que le están haciendo la consulta normal, corriente, y no se va a sentir
que le están haciendo un examen real de la lágrima. Es decir, bueno, el doctor me hizo un examen que normalmente cualquiera me lo hace. Por ahí pensamos y dijimos, ¿cómo puedo adecuar las recomendaciones de TFOS DIUS-2 a mi práctica de glaucoma? Yo pienso que en la práctica diaria podemos tener el examen clásico que hemos visto más en contra de lo que yo pienso que un examen de no contacto cómputo estoy yo haciendo ahora, con dos equipos básicos. Para mi parte, que es el equipo básico corresponde a la que y el PEN que me va a servir. Si yo quiero ir profundizando, ya vamos a otra cosa y lo vamos a ver en el resto de las charlas. Según, básicamente, fundamentalmente, evaluar los factores de riesgo con cuestionarios validados. ¿Saben qué hago? Yo a los pacientes, la gran mayoría, cuando están en la sala de espera, les voy dando, tengan o no tengan, pero ya estoy suponiendo que van a ver que vienen por glaucoma, ya tienen cuestionarios que pueden ir desarrollando y me dan una idea. Vamos a examinar la capa lipídica, y la capa acuosa, el tiempo de ruptura lagrimal, tinción corneal conjuntival y estudio de blefaritis, todo esto con el equipo que habíamos hablado, que es la CLIDIAC. Hacemos recomendaciones, el triaje, hacemos concluimos las condiciones que simulen el eso es muy fácil de hacer. El análisis de los factores de riesgo, eso básicamente lo hacemos con el OSD, el OSD de preguntas o el DQ de 5 preguntas. Esto lo podemos hacer en la sala de espera con los pacientes sin ningún problema. Después, estos cuestionarios validados los simplemente sirven como soporte en la historia clínica. Y después identificamos, ¿no?, 3 marcadores de homeostasis, 3 posibles test diagnósticos, cuantificación del tiempo de ruptura lagrimal en el ojo seco menos de 10, cuantificación de la osmolaridad y evaluación del daño en córnea y borde palpebral, vamos viendo con la tinción de la superficie ocular. Fácilmente. El BUT no invasivo perfectamente se puede ver. Y los marcadores ya los tenemos muy claros con el mismo equipo, ya lo tenemos perfectamente. La mucinosa, y lo vemos por una medición automática. La osmolaridad con el iPen, los marcadores de tinción corneal, conjuntival y marcadores de homeostasis por la tinción. Podemos ver si la clasificación es evaporativa y después vamos a ver también la evaluación de las glándulas de meibomio, su cuantificación de la pérdida y la evaluación de la calidad y cantidad de lípidos en el ojo. Muy bien. La forma evaporativa lo hacemos básicamente viendo muchas de las bibliografías, lo vamos a ver después cómo lo hacemos, y del párpado superior e inferior tenemos la imagen, tenemos la detección automática, la clasificación que nos da la máquina, la valoración, la vemos en 5 niveles, desde la no pérdida hasta la pérdida del 50 al 100%, y esto se va con. Y la interferometría que nos va a ver la capa lipídica, también la podemos ver con el mismo instrumento y fácilmente tenemos un examen completo de todas estas. Una vez que ya tenemos esto, vemos la forma de deficiencia acuosa, vemos la abertura del menisco lagrimal, evaluando el volumen de la lágrima, y este menisco lagrimal también lo vemos con el mismo instrumento. Esta cosa se ve muy fácilmente por la altura. Ya sabiendo si es evaporativo o acuoso, y la gran mayoría que podemos ver a veces es mixto, vamos a establecer el diagnóstico. Otros test podemos también ver con el mismo instrumento, la información palpebral, tomando fotos del borde palpebral, vemos el serruchamiento del borde, si hay inflamación, y tenemos un reporte impreso que al paciente le impresiona mucho más que simplemente decirle que hay problemas. ¿Cuáles son las conclusiones? Que ya tenemos claro que en hipertensión ocular y glaucoma presentaron enfermedad de superficie ocular, más que terapia máxima, tienen la gran mayoría que tienen eso grave tienen glaucoma, empeora con el tratamiento máximo, la mayoría de los preservantes dan enfermedad de superficie ocular evaporativa, sin relación con Schirmer, pero sí con el beta-time, aumenta el riesgo de fracaso de la cirugía, es causa importante del incumplimiento del tratamiento. Un examen computarizado es mucho más ordenado, fiable, y los datos son más robustos que el examen clásico general. Y antes de iniciar el tratamiento hay que establecer el estado de la superficie y luego controlarla en el tiempo, ¿no? Yo creo que en recién diagnosticados de glaucoma o bajo tratamiento es fundamental
desde un inicio, valorar el estado de la superficie ocular. Si hay trastornos, tratamiento complementario para mejorarlo. ¿Para qué? Para no dañar más la superficie y para que haya un mejor compliance del tratamiento. Entonces, el esquema diagnóstico de luz es fácil de implementar en una práctica común y corriente de glaucoma, con preguntas de triaje, cuestionarios validados, en este caso en el mío, un Lacridiac y un medidor de osmolaridad puede iniciarse el estudio, y si encontramos algo más, o vemos algo complejo, o el paciente tiene un problema inmunológico, o el paciente tiene otra cosa, profundizamos el examen con otros métodos, enviamos esto al especialista en córnea, y para el tratamiento también vamos a ver durante voy a dar algunas alternativas. Básicamente la idea es, tengan en cuenta, si tienen un paciente con glaucoma, que la superficie ocular va a estar alterada si tenemos un tratamiento de la cara. Muchas gracias.